que el Simbo silenciará el efecto de sus misiles, creo. Hemos regresado después de este inicio de lunes. Y bueno, el día de hoy les queremos presentar a nuestra invitadaza de lujo. Es una queridísima feminista, politóloga, una maravillosa hermana de caminos y pues está aquí para contarnos de su experiencia en medios de comunicación y para hablar un poco sobre la incorporación de las mujeres en los medios. Y pues está aquí con nosotros Lulú García. Lulú, buenas noches, un gusto que estés por Hola, acá. hola, ¿cómo están? Bien, Lulú, aquí tratando de ver qué podemos platicar sobre las mujeres en los medios. Y bueno, les comento, Lulú está en un proyecto bastante interesante, aparte de su trabajo oficial, en un proyecto que inició hace ya algunos años, que se llama Las Punto Género AC. Es un programa bastante integral y pues Lulú, no sé si nos quieras contar cómo ha sido como tu experiencia en medios de comunicación. Sí, pues mira, yo soy Lourdes García, soy parte de Punto Género. Punto Género se dedica a construir un espacio de discusión, recreación, reflexión e información sobre derechos humanos de las mujeres, en especial de las mujeres jóvenes, haciendo uso de los medios de comunicación alternativos, ¿no? Como es el periodismo virtual, el ciberactivismo, incluso radio por internet. De hecho, yo conozco a Heli porque teníamos un programa de radio por internet hace ya unos ayeres. Pues sí, Punto Género surge de esta necesidad de que se comunique desde posicionándonos desde una visión feminista que no se estaba viendo, ¿no? O sea, los medios de comunicación siempre se han mantenido como desde un piso patriarcal y machista. O sea, si nos ponemos a observar, nosotras cuando hacíamos radio, el lenguaje siempre es en masculino. Los periodistas de algún noticiero estelar por lo general son varones, ¿no? No se visibiliza a las mujeres dentro de las noticias, sino simplemente se les ve como adornos. O, por ejemplo, el tema de la visibilización de los feminicidios no hubiera sido posible sin estas periodistas, mujeres que lo hicieron visible, ¿no? Si hubieran seguido considerado homicidios y no era tal. Ok. Chicas, Eli, Carla, ¿quieren compartirnos algo el día de hoy con todo esto que nos está comentando Lulú? Sí, ¿cómo fue que se reunieron todas y cómo escogieron el perfil para los puntos género? ¿Cómo que, perdón? Fue que se juntaron. Pues en realidad Punto Género lo empezaron Heli y Josefina. Y nos conocimos en un diplomado de estudios feministas en la UNAM. Ellas comenzaron con unos programas en el centro y después me invitaron a participar. Y en realidad el perfil simplemente fue hablar de las noticias que nos rodeaban desde una perspectiva feminista. O sea, no había como un perfil ni nada en específico. ¿Sí? Carla, ¿nos quieres comentar? Lulú, un favor. Sí, Yo dime. creo que mucha gente tiene dudas sobre el mismo, ¿no? Porque piensan que el feminismo es igual que el machismo. ¿Cómo nos puedes explicar la diferencia entre estos dos y por qué el feminismo no debe ser tomado como el machismo? Como un extremo más, pero de mujeres. No, creo que esa es una confusión muy grande. El machismo no tiene nada que ver con el feminismo. El feminismo es una ideología política, cosa que el machismo pues no lo es. El machismo es una forma de vida que viene de una cultura patriarcal que pues estamos viviendo y que va de la mano con muchas costumbres e ideologías que manejamos. El feminismo es totalmente ajeno al machismo. Es una ideología política que busca defender los derechos humanos de las mujeres, de las personas. Y el machismo, pues, es todo lo que nos rodea. Por ejemplo, hay algo que siempre dicen que el machismo mata diariamente más de 10 mujeres por segundo, mientras que el feminismo
hace visible los derechos de las mujeres, ¿no? Y ahorita que somos varias mujeres hablando en esta radio por internet, debemos de agradecérselo a las mujeres feministas que estuvieron antes que nosotros, que hicieron visible que no éramos ciudadanas. O sea, creo que hay que aprender a diferenciar esas dos cosas, que no tienen que no, el feminismo no es un extremo como el machismo, ¿no? Que es una violencia absoluta. Marta Lamas habla de un mujerismo, pero incluso no lo pondría a la par del machismo. Sí, no, a mí Sí, me la parece que cuestión era solo el que se diferenciara y que la gente sepa, ¿no? Que no es solamente un extremo más de las mujeres. sí, porque finalmente son como el tema de hoy justo va de eso, ¿no? De ir desmontando como todas estas estructuras culturales que hemos aprendido y que asociamos, ¿no? Que en cuanto vemos el tema de feminismo, cómo entender a los medios de comunicación desde la perspectiva de género, cómo entender que ahora son más mujeres las que inciden dentro de los espacios de medios de comunicación, como ya lo señalaba Lulú, y me parece que es una labor fundamental como la que están realizando todas las periodistas en México, las jóvenes feministas que están abriendo estos espacios, anclando los temas que son como de urgencia nacional y que hoy día pareciera que entran como dentro de los últimos temas de las agendas públicas, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es necesario hacer como un recorrido y me di a la tarea de buscarles un pequeño fragmento que escribía Laureana Wright, fundadora de la revista Violetas de la Náhuac en 1884, y para esas épocas ella mencionaba, ya no es mal visto que la mujer escriba y exprese sus sentimientos por medio de la pluma, y nada más justo, porque cuántas jóvenes hay que careciendo de una amiga íntima o de un ser a quien manifestarle con confianza los sentimientos en su corazón, desean expresarlos de alguna manera. Y de esta manera, en México, con esto que señala Laureana Wright, se empieza a elaborar todo el tema de la incorporación de las mujeres a los periódicos, de la participación en artículos, y que finalmente traen una connotación particular, ¿no? Lulu, ¿tú cómo ves esta cuestión de que nosotras como mujeres empecemos desde estos medios a nombrar las cosas? ¿Tú crees que Sí, existe una mirada similar de un periodista a una periodista, de una mujer que da voz en algún medio? mira, me parece muy relevante eso que mencionas, porque hay un ejercicio que nosotras nos hicieron hace mucho tiempo, ¿no? Que te decían, puedes nombrar más de 5 mujeres periodistas de cualquier tipo, ¿no? Y básicamente nombraban a Adela Micha, a Carmen Aristegui y a Denise Merkel. Y si hablabas de varones, pues nombraban a muchísimos más, desde Joaquín López Dóriga hasta Sabludovsky. Vale. Y incluso si tú revisabas, si una se da la tarea de revisar los periódicos, pocas veces hay mujeres en columnas que puedan expresar su opinión. O sea, si revisas los periódicos, La Jornada, El Universal, incluso o sea, La Jornada hablando ya de una pseudoizquierda o un Universal de la derecha o un Reforma que trata de hacer centro derecha, incluso un Milenio que está en el centro pero no tanto, son muy pocas las mujeres que tienen una columna de opinión política, social o de justicia. Básicamente las mujeres están relegadas al tema del espectáculo. Y ahí mismo nos vamos a estas mujeres que están relegadas al tema del espectáculo, desde estereotipos que las denominan como las chismosas, ¿no? El chisme es de mujeres, o vete al lavadero a hablar de eso, o incluso hablar de moda, como si eso solo fuera pertinente a las mujeres y no tuvieran por qué participar dentro de lo político. Y bien dicen que lo político es indispensable para que nosotros nos situemos dentro del círculo donde se toman las decisiones que nos competen. ¿Qué tanto puede impactar desde tu perspectiva el hecho de que más mujeres se integren a estos espacios en el pensamiento desde lo masculino?
porque sí me parece que es necesario ir resignificando estos espacios, ¿no? Ir dándole voz a lo que regularmente no se le da voz y como tú bien lo decías, nombrar como a todas estas feministas que nos han abierto camino desde la época de la independencia con los primeros periódicos en México, como lo fue Las Hijas de la Náhuac, Violetas de la Náhuac, y entonces nos han permitido tener un camino marcado en donde ya lo que comunicamos no es como todo este estereotipo de la mujer en casa, de la cocina, pero sí el tema de los cuidados, que era mucho lo que sucedía en los periódicos en la época de la independencia, ¿no? Cuando se posibilitó estos espacios, accedían únicamente mujeres de ciertas élites y con cierto bagaje cultural a escribir sobre temas de urgencia nacional en esa época. Y pareciera que al día de hoy el periodismo de mujeres se vuelve un riesgo político. ¿Tú qué opinas de todo lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Sí? Pues mire, yo pienso que el hecho de que haya mucho más mujeres incidiendo en la difusión de noticias periodísticas, por ejemplo, hace poco estaba leyendo de el impacto que tienen las redes sociales para difundir la noticia al momento, ¿no? O sea, que ya no tienes que esperar para prender la tele o tener un radio cerca, sino que ya con esta de toma un video y súbelo a las redes sociales, pensando en una población que tiene acceso a internet y a teléfonos celulares o que puede pagar un plan de datos, hay un porcentaje mayor de mujeres. Sin embargo, lo que dices de nombrarnos es muy importante. Punto Género trata de hacer el periodismo feminista desde la autonombración con un lenguaje incluyente, que no nos damos cuenta de cuando lo hablamos, ¿no? O sea, que nos vemos ya dentro de un círculo de toma de decisiones, como fue en la revolución, que bueno, sí, ya participamos, ¿no? En un principio éramos mensajeras, después éramos las que hacían la imprenta y como no sospechaban de que las mujeres iban a estar dentro de las guerras o difundiendo porque no tenían la capacidad pues ellas eran buenas mensajeras. Después ya empezaron a publicar un poco más, después les daban un poco de programas de radio, algunas columnas de periódico y actualmente pues ya vemos más difusión, ¿no? Vemos como a San Juana que se meten temas de trata de personas, que antes no se vería eso. Pero ahora creo que es importante retomar el autonombrarnos en femenino, ¿no? O sea, que no lo vemos porque lo vemos como inclusivo, el tema de que nosotros entramos dentro de los hombres. Y pues claro. no es así. Eli quería comentar justo algo con respecto a esto. Eli, ¿te escuchamos? Perfecto, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues yo quería saber cuáles son las temáticas de quizá desde estos ámbitos que las mujeres quieren conocer en general, porque de repente me parece que ya tenemos esta apropiación del espacio, pero nos preguntamos de qué hablamos. Entonces, nosotras desde esta posición que ya tenemos ahorita podemos hablar de casi cualquier cosa, pero y aquellas que no tienen voz, ¿qué voz tienen? Ustedes que tienen ya más tiempo en esto, ¿de qué se han dado cuenta que hay que hablar, que hay que nombrar? Pienso que la temática es variada, ¿no? O sea, no podemos generalizar un tema del cual sea primordial hablar sin restarle importancia a los demás. Piensa que dependiendo de la población a la que vayas enfocada. Por ejemplo, hace 2 años, en el 2013, realizamos el JOFEN, que fue Jóvenes Feministas en Encuentro Nacional, que fue un encuentro previo al encuentro nacional que se llevó a cabo en Guadalajara, y fueron 50 jóvenes, chicas que hablaban desde diferentes posiciones, desde chicas que eran indígenas, feministas, de la Sierra de Guerrero, que tenían ciertas necesidades y veían como primordial el hecho de que no tenían agua para sembrar, o chicas de Chihuahua que decían nos están matando, o chicas de Veracruz que nos decían no tenemos manera de comunicarnos. O
sea, tienes que hacer desde dónde te estás situando para hablar qué problemática es lo que tú le estás dando una prioridad, pero yo pienso que no se podría dar como, o sea, no podríamos restarle importancia a un tema u otro. Sí, yo creo que en esta parte de lo que comunicamos y cómo lo comunicamos es indispensable como situarnos desde nuestro ser, ¿no? Por ejemplo, Carla es ingeniera química, Elisa es psicóloga y entonces Lulú es politóloga y entonces yo soy economista. Y dentro de esas diversidades podemos generar un vínculo de comunicación hacia afuera desde nuestras posiciones con respecto a diversos temas, ¿no? Y en ese sentido es bien importante, creo yo, y a reserva de lo que ustedes me vayan comentando, que se generan estos mecanismos que son estas redes de mujeres con esta sororidad particular característica de las italianas, este hermanarte con las mujeres y generar red para ir transformando justo estas realidades. Obviamente me parece que... Hola. Hola. ¿Sí? Sí, me parece muy importante que las mujeres nos situemos desde una posición de tomadoras de decisiones, mujer, ¿no? O sea, no. y por ejemplo tenemos casos particulares que han sido como de mucho éxito dentro del periodismo de mujeres, ¿no? Está CIMAC, está Debate Feminista como una revista científica probablemente, Mujeres en Red, las Punto Género, que me parece que uno de los procesos coyunturales más importantes del surgimiento de todas las mujeres en los medios de comunicación ha sido la imperante necesidad que tenemos las jóvenes de nombrar todo aquello que no nombrábamos y de hacer visible que en lo cotidiano hacemos política y que no estamos apartadas de todo el espectro político, económico, cultural de nuestro país, aun cuando tenemos diferentes disciplinas. Yo creo que es lo que ha nutrido el encuentro de las mujeres y que nos permita ir tejiendo estas redes que visibilicen todas aquellas situaciones o fenómenos en donde se pueden poner en riesgo a las propias mujeres, ¿no? Tenemos casos muy particulares al día de hoy y podríamos mencionar no solo a Carmen Aristegui, Denise Dresser, Lidia Cacho, ya la mencionó Lulú, San Juana Martínez, Margot Glantz, y bueno, todos estos procesos han tenido características particulares. Me parece entonces que es necesario que nos encontremos, que vayamos resignificando esto que comentaba Carla, ¿no? ¿Qué son los feminismos? ¿Cómo lo comunicamos de tal manera que no se vea como esta dicotomía, ¿no? O estos extremos. Feminismo es igual a machismo, ¿no? O sea, tiene un sentido el hecho de que Lulú esté el día de hoy compartiéndonos la experiencia que ha tenido y con qué brechas te has encontrado justo en este proceso, Lulú. Eso sería bien importante. ¿Qué fue lo más difícil de incorporarte a un medio de comunicación como el que tuvo las Punto Género y el que tiene ahora las Punto Género? Pues creo que lo más difícil y lo que empezamos a visibilizar fue que hablábamos en masculino, sin darnos cuenta, pensando que integrábamos a nuestros compañeros. O incluso si había, un ejemplo, si había 30 mujeres en la habitación y estábamos haciendo entrevistas y solo había un hombre, todas las chicas que hacían entrevistas, porque tuvimos unos talleres de radio feminista, había un chico y entonces hablaban en masculino. Y pelear contra eso fue súper duro porque les decíamos, bueno, si fuera al revés, o sea, si fueran todos chicos y solo hubiera una mujer, no se hablaría en femenino. Entonces, ¿por qué no empezamos por autonombrarnos? Las noticias van a cambiar.
aumentar nuestro vocabulario, porque decían, es que es muy difícil hablar de las y los, y luego los compañeros decían, pero ¿por qué primero las y no los? Y entonces decíamos, porque, pues, por así va, porque la A va antes que la O sea, no es por jerarquía ni porque sea mejor, simplemente porque así es, son las vocales. Entonces, ese fue un espacio más complicado por el que fue lo más difícil, el lenguaje incluyente fue lo más difícil de integrar día a día a la manera de hacer ciberactivismo, ¿no? A unas convocatorias se escribía en masculino. Yo creo que eso fue lo más complicado con lo que nos vimos. También los productores de audio por lo general son varones y no hay chicas que produzcan radio, por ejemplo. Entonces, ese era uno de los objetivos del taller de radio feminista, que hubiera más chicas produciendo radio para que hubiera más chicas difundiendo la noticia desde sus lugares como feministas. Ok. Carla, nos vas a presentar algo muy importante el día de hoy. ¿Estás por ahí, Carla? Voy a presentar una canción de Aide Mercedes Sosa. Ella nace el 9 de julio de 1935, muere en Buenos Aires el 4 de octubre del 2009. Es conocida como La Negra Sosa, La Voz de América, una cantante de música folclórica argentina. No solo es reconocida en América Latina, Europa, Israel y Asia Oriental. Ella es conocida como una de las mayores exponentes del folclore argentino y entre los discos que destacaron fueron Canciones de Lamento, Yo no canto por cantar, Mujeres Argentinas y Homenaje a Luis Parra. Ok, pues nos vamos con esta siguiente canción y vamos a volver con Lulú para que nos siga contando de esta experiencia y vamos a continuar platicando de estos temas.